Miren, ¿cómo están vestidos acá los cirujanos? Con bioseguridad. ¿Pero será que siempre estamos así? Esta cirugía del tiempo del COVID, fíjense ustedes que estamos con el EPP, ¿no? Y estamos haciendo una cirugía laparoscópica. Aquí podemos ver un plastrón de un paciente que es médico. Este paciente que estamos operando acá es un paciente que en el hospital lamentablemente estaba 5 días, es ginecólogo, y acá estamos liberando en la pantalla lo que es el colon. Estaba plastronado, el paciente estaba séptico en la emergencia, y lo más triste es que nadie quería operarlo. 5 días, llegó el lunes, el paciente internado el día jueves. El día lunes, yo hago turnos los lunes, el día lunes lo ingresé al paciente a quirófano, y fíjense que encontré. Van ustedes a ver ahí, ¿ven eso negro? ¿Qué creen que es? No, eso es la vesícula biliar. Entonces, esto negro que ustedes ven acá, eso negro que ustedes ven ahí es la vesícula biliar. ¿Ustedes creen que es normal ese color? No. ¿Será que este paciente tenía que haberlo operado antes? Sí. ¿Y será que porque es médico tiene que operarlo mejor? ¿O le tienen miedo a los médicos, los otros médicos? Sí, le tienen miedo. Un médico hizo una ecografía. Javierito, vos podés esperar hasta el día lunes que te hagan una laparoscópica. ¿Podía esperar el paciente? No. Estaba gangrenada su vesícula biliar. ¿Será que porque el paciente es médico se me puede complicar? Sí, hay un... Pero este paciente, yo como cirujano, no, o sea, cualquier persona yo la tengo que operar. Pero si es médico, también siempre sigue siendo un paciente. Peor es tu amigo. ¿Sabes qué quería este paciente cuando llegó a la emergencia? Quería irse, porque nadie lo atendía. O sea, estaba en reanimación. Inclusive hizo una arritmia por la sepsis. Hizo una arritmia cardíaca y ahí se detectó que tenía un problema valvular, ¿no? Yo le dije, pero profesor, le dije, yo lo voy a operar, le dije. Pero, de todas maneras, para que no se enojen lo de planta, voy a decirle a los cirujanos de planta, no, pues nuestro amigo, que no sé qué. Bueno, al final no entraba, digamos. O sea, ¿dónde se ven los amigos? ¿En la chupa? ¿O se ven cuando aquí se ven, no? Tu amigo es para salvarte la vida, pero si es médico, y peor si vos sos médico, ¿o no? Muy bien. Entonces, este paciente está todo el COVID. El paciente tenía COVID también, ahora me olvido. Tenía COVID y quizás por eso no querían operar los cirujanos. Le tenían miedo al COVID, no sé. Pero como cirujano tengo que tener miedo a las infecciones. Sí, pero tengo que cuidarme, ¿no es cierto? O si tienen miedo, pues mejor ni vengan, ¿no? O sea, ni estudien mejor, porque van a verse ustedes con enfermedades infecciosas, ¿o no? Sí. Bueno, esta es una noticia. Este es un caso un caso que ocurrió de negligencia médica. Vamos a ver, escuchen el audio. ¿Se escucharon? Sí, escucharon. Odontólogo haciendo cirugía plástica, ¿está bien? No. 3 falsos dentistas. No sé si parece que eran dentistas, pero eran cirujanos plásticos. Prácticamente lo pillaron manos en la cirugía, no fue manos en la masa. Consultorio dental haciendo cirugía plástica. Aunque ustedes crean, esto se hace en varias partes del mundo, o sea, es ilegal, pero hay noticias en todo. Esto es de acá de Santa Cruz, se metió de acá cerca, ¿no? Creo que fue el año pasado. Muy bien. Nosotros siempre en la medicina tenemos que hacer las cosas que son correctas. Cuando hablamos de los procesos antimicrobianos, las infecciones, ¿no? ¿Será bien operar a un paciente en cualquier lugar? No. Tengo que tener yo las medidas de bioseguridad. La esterilidad es algo muy importante para que yo pueda resolver los casos de los pacientes, ¿ya? Entonces aquí una frase célebre de Louis Pasteur, ¿no? Que dice que si él tuviera el honor, porque él no era cirujano, él era bioquímico, tuviera el honor de ser cirujano, jamás introduciría en el cuerpo un objeto que no esté pasado por la flama.
En ese momento la flama era lo que esterilizaba, ¿no es cierto? Acá tenemos una cirugía de un paciente, ¿no? Como está la vesícula necrosada, gangrenada también, un paciente que está con una infección, ¿no? Acá está el cirujano, soy yo. En quirófano, ¿ya? Estamos por empezar una cirugía probablemente. Y tengo que saltarme estas medidas de bioseguridad porque es emergencia, ¿alguna vez? No. Esto es importante. Nosotros en el quirófano está el cirujano, el anestesiólogo y el instrumentista. ¿De qué se encarga el cirujano? Del procedimiento clínico. Entonces se encarga el anestesiólogo de monitorizar al paciente. ¿Qué es monitorizar? Es observarlo al paciente y medir sus signos vitales y todo lo que ustedes quieran. ¿De qué se encarga la enfermera y el instrumentista, el circulante? De mantener estéril todo el quirófano y también los materiales que va a introducir el cirujano en la cirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, algún día ella era mi estudiante, pero ahora es, en esta foto es residente ya del hospital, y ahora ella ya es cirujana, es especialista. ¿Qué detalle ven ustedes ahí en esa foto que no va con la bioseguridad? Su lente. ¿Sería importante tener los lentes o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una barrera, ¿no es cierto? Te puedes aplicar sangre, fluido y entrar acá. Si usted, cuando sea interno, sea residente o sea cirujano, está sin lentes o sin gafas de protección en una cirugía, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? ¿Está siendo negligente contra usted o no? ¿Qué es la negligencia? Es hacer lo contrario a lo que está bien, ¿no? Si me entra a mí un virus por acá, yo me puse gafas, ¿culpa de quién es? Correcto. Entonces ustedes tienen que tener protección siempre. Ustedes saben que hay muchos pacientes con HIV, hay otras enfermedades, hepatitis, hay muchas enfermedades que pueden... La teoría que teníamos antes de las infecciones, ¿no? Que decían que las enfermedades o las infecciones aparecían de una forma espontánea por los líquidos, por las aguas, ¿no? Que eran aguas impuras. Este concepto cambió gracias a Louis Pasteur, a Leeuwenhoek, que inventó. Leeuwenhoek fue el primero que miró microscopios, el agua de la lluvia, y detectó microbios, ¿no? Que navegaban esto. Y ya, inclusive, otros autores como Koch descubrió el bacilo de Koch. Y con eso él dijo la enfermedad de la tuberculosis es por el bacilo de Koch. La tuberculosis existía de mucho más antes. Gracias a descubrir la tuberculosis, que es el bacilo de Koch, a él le dieron el premio Nobel. Otros autores como después de estos autores tuvimos nosotros que ya sabíamos que las bacterias venían por los microbios. Entonces, la esterilidad tanto de los médicos que vamos a trabajar en una cirugía o vamos a hacer algún tipo de procedimiento es importante siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, conceptos claros que tenemos que tenerlos y son preguntas de examen. Pero más que preguntas de examen, porque al final, cuando ustedes van a un quirófano, yo voy a dar exámenes así. ¿Qué voy a hacer? Correcto, voy a hacer un proyecto de una habilidad que esa habilidad también me la pueden evaluar, ¿no? Pero ¿qué evaluamos nosotros en realidad? ¿Qué se evalúa en los médicos de realidad? Resultados. ¿Cuál es el resultado de una cirugía de un cirujano? Que el paciente vaya bien o vaya mal. Hay pacientes que se pueden morir porque están en un estado grave, pero que no se mueran porque yo le corté la aorta, porque yo le corté la cava, porque yo no ligué bien, digamos, ¿no? Porque el doctor Grande no me enseñó a ligar bien, digamos, cuando era estudiante, pues yo le enseñé a ligar bien. Van a ligar bien conmigo, o no van a ligar en las dos, o no van a pasarte, pero van a ligar. Entonces, la antisepsia es el método de procedimiento para disminuir la población de microorganismos de la superficie orgánica, piel y mucosa. Fíjense ustedes que dice disminuir la población. ¿Será que yo puedo quitar completamente la población de bacterias en la piel? No. ¿Por qué no? Porque tiene el incremento de la... Porque no puedo usar, por ejemplo, para esterilizar algunos materiales, los meto al horno al paciente. ¿Lo puedo meter al horno? No. ¿A 250 grados? ¿2 horas? ¿Para que esté? No. Entonces,
Por eso es que se llama antisepsia. Bueno, sí voy a disminuir. Sí voy a disminuir, ¿no? De hecho, muchas veces, inclusive nosotros agarramos la piel y la jabonamos, ¿no? Antes de hacer una incisión, ponemos collones jabonosos, lavamos la piel, limpiamos con una compresa y luego pintamos, ¿no? Generalmente con una solución povidona. Otro concepto, asepsia. Fíjense, asepsia. A, libre de bacterias. Esto sí, usamos soluciones que son completamente destruyen todos los microorganismos. ¿Y cuáles son los microorganismos más, si quieren ustedes, resistentes? Son las esporas. ¿Ya? Todo lo que tienen una cápsula van a ser resistentes. Entonces, aquí nosotros cuando hablamos de la asepsia, sí usamos métodos que pueden ser químicos, puede ser radiación, puede ser calor, ¿no? Dependiendo qué tipo de material vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en el quirófano tenemos que limpiar después de una cirugía. Por ejemplo, se operó un paciente con digamos, un infarto mesentérico, ¿no? Los intestinos están necrosados completamente. Nosotros tenemos que realizar, después de la cirugía del paciente, una desinfección del quirófano. Porque si yo meto otra cirugía ahí, ¿qué va a pasar? El otro paciente se puede contaminar con la cirugía anterior. Por eso que los quirófanos son importantes, ¿no? En el hospital había una interna, varios internos, pero una interna que le dice al otro residente del tercer año, yo era residente del tercer año, a ver, le dice, doctor, mire, tengo aquí un lunarcito. No, te lo saco. Vamos a la emergencia. Y la emergencia se van los internos, ¿no? Lo digo los internos, ¿no? Le digo, mira, ahí el otro saca el lunar, le da su puntito, ¿no? A los 3 días, con pula espalda, roja. Tuvo que caer los puntos, limpiar, hizo una fascitis más, tuvo que internarla, poner antibióticos y todo. ¿Dónde estuvo el error? En hacer el procedimiento en un lugar que no es quirófano. ¿Sí? O sea que la emergencia es aséptica. No. Hay un pie diabético más allá, llega un paciente con una colostomía más acá, hay un paciente que está vomitando por allá, hay un paciente que entra con un hantavirus a carrera, el otro día entró un meningococo. El meningococo es bastante grave, ¿no? Y hoy se murió en el hospital. Y todo lo que tuvimos en contacto tenemos que tomar la ciprofloxacina como profiláctico. Yo estaba en quirófano ese día, estuve toda la tarde en quirófano y bueno, me contaron que pasó algo, todo en mi cipro, digamos. Pero, contaminado. ¿Qué viene a ser contaminado? Lo que puede tener bacterias o no esté esterilizado. Entonces, el material que usamos para la cirugía tiene que estar descontaminado. Desinfección. Existen muchos métodos para la desinfección de ambiente. Uno de ellos que se usaba antes, pero ahora se usa menos, es la luz ultravioleta. Por ejemplo, ustedes pueden ver en este lugar. Se sigue usando, pero no en todos los materiales, porque algunos materiales se pueden destruir, pero sí bajaba la producción. Otro desinfectante, el concepto formaldehído, formol, que se puede usar para desinfectar ambientes, también se usa. Destruye o neutraliza microorganismos y sus esporas. ¿Qué es la enfermedad? El libro, conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciones contra ella. ¿Qué podemos ver acá nosotros en esta fotografía, en esta pintura? ¿Qué puedo ver? A ver, ¿qué puede ver? Díganme todo lo que ven. Una casa, bien. ¿Cuál será el médico? ¿Él o ella? ¿Y cómo lo ven al médico? Aparte de eso, ¿cómo lo ven? Vestido normal, pero aparte de eso, ¿cómo lo ven? Preocupado, lo ven feliz, leyendo. Preocupado porque no sabe cómo va a resolver el caso. ¿Cómo lo ven a la paciente? Que es un niño. Moribundo, pues probablemente. Y el médico no tiene opción. De repente ya dio una mala noticia a la madre. Aquí está la madre. ¿La ven? La madre está llorando porque probablemente le da una noticia que el niño va a morir en las siguientes horas. ¿Qué se llama eso? Pues el médico dice, no, pronóstico. Puede ser un pronóstico bueno o pronóstico malo, ¿no?
Entonces aquí le está diciendo probablemente el niño por la infección se va a morir. ¿Qué otra cosa aparecieron para salvar contra las infecciones? Porque antes se morían más los pacientes porque no teníamos cómo tratar las infecciones. Lo tratamos con antibióticos. Entonces en otro nivel de cuadro podemos ver muchas cosas, ¿no? El paciente moribundo, el médico que no sabe cómo resolver el caso y que ya dio una mala noticia a la madre que ya está perdiendo su hijo, el marido que probablemente consuela a la esposa y que espera la hora final. Aquí tengo una vasija. ¿Qué será esa vasija? Probablemente tenga agua, donde le están colocando para parar la fiebre, hay algunos medicamentos, unas hierbas. Pero lo más importante de esto, ¿qué es? Que el médico está al lado del paciente. Y cuando el médico no puede sanar, puede consolar. Cuando hablamos de estéril, es que es libro de bacterias. Bueno, el desierto, estéril, no hay nada por el calor extenuante que hay, muy pocos animales viven en este calor. Los lugares estériles nosotros ocupamos son el quirófano, nos ponemos inclusive una bata, ¿no? Yo me saco las pijamas cuando voy a entrar al quirófano en el área negra, una pijama del hospital, y me pongo esa pijama en el hospital, pero dentro del hospital me tengo que colocar un gorro, un barbijo, y adentro, entrando ya para entrar al área blanca, ya dentro del quirófano, que es área blanca completa, y voy a tocar al paciente, tengo que colocarme un mandil, ¿no? Una bata quirúrgica, que es la de acá, que se coloca de una forma que es una bata que está esterilizada. Si es una bata de tela, está esterilizada generalmente en autoclave, ¿no? A esto se conoce también como un tambor, un paquete, ¿ya? En ese paquete están los campos que le voy a colocar estériles al paciente antes de iniciar la cirugía. Y también está el material que me voy a colocar yo, el primer ayudante, el segundo ayudante, y tercer ayudante, tercer ayudante. Es importante acá que no toque, ¿no?, la parte de adelante, porque justamente por eso la instrumentista la circulante, está fijando la bata al cirujano para que pueda operar. ¿Cuáles son las esterilidad? Ausencia absoluta de microorganismos y sus esporas. Concepto. Existen dos tipos de esporas bacterianas y esporas por hongos. ¿Qué pasa si yo en la naturaleza agarro y tengo una naranja que tiene hongos y la coloco al lado de una naranja que no tiene hongos? ¿Qué pasa? Lo mismo pasa con los seres humanos. Cuando tenés un negativo a tu lado, te haces negativo. Tenés un tóxico, te haces tóxico. Tenés un chistoso, te haces chistoso. Tenés un águila, te haces águila. Entonces, siempre es importante ver con quién te rodeas. Lo mismo cuando hablamos de las infecciones. Nosotros debemos retirar todo lo que esté infectado en el paciente. Porque si yo tengo una infección en el intestino y el intestino está apoyado en el hígado, ¿será que esa infección puede pasar al hígado? Puede pasar. Si esa infección está apoyada en el músculo, en la pared, ¿será que puede pasar al músculo, a la pared? Puede pasar. Los tejidos, igual que en la naturaleza, las manzanas, las naranjas, lo que ustedes quieran, si están en contacto con otra cosa, la infección puede pasar. En el cuerpo también. La infección puede hacer translocación, se llama, bacteriana, y pasar a otra estructura contigua. Y esto no solamente pasa en infección, también puede pasar con algunas otras, como cáncer o tumores. Esterilización es el proceso donde nosotros esterilizamos los materiales quirúrgicos. Como ustedes saben, tenemos materiales metálicos, tenemos materiales de goma, materiales de látex, materiales de vidrio, ¿ya? Materiales de tela. Entonces, todos estos materiales se esterilizan en ciertos medios y a esta maniobra de esterilización se tiene el nombre de esterilización. Obviamente nosotros tenemos también acá, donde vamos y colocamos los materiales estériles, por ejemplo, nosotros en quirófano, tenemos un área donde es una bodega, ¿no?, donde esa bodega van todos los materiales para todas las cirugías, ¿no? Cirugía urológica, pediátrica, toda la cirugía que ustedes quieran. ¿Cada cirujano tiene materiales diferentes para su cirugía? ¿Sí o no? Sí. Por ejemplo, si uno pediatra tiene materiales más pequeñitos, ¿no es cierto? El cirujano de adulto, depende de qué vaya a abrir. Si va a abrir el abdomen, ¿no?, si va a hacer una cirugía de vesícula, si va a hacer una cirugía de apéndice, ¿requiere materiales especiales? Sí. El coloproctólogo
¿Va a operar por la parte de la región anal? ¿Necesita materiales especiales? Sí. El urólogo, que va a hacer una cirugía endoscópica, urológica, también, ¿no? El ginecólogo, que va a hacer una histerectomía. El oftalmólogo, que va a hacer una cirugía en el ojo. El neurocirujano, todos los especialistas en cirugía requieren de materiales especiales. Por eso nosotros tenemos un quirófano donde tenemos todos estos materiales que están ya por fecha, ordenados, pero también al mismo tiempo dice caja de cirugía de tórax, caja de urología, ¿no? Y de acuerdo a estas cajas tienen casi todo el material que requiere el cirujano. Si no le requiere otra cosa más, se la van a pasar. Fómites, infomes, sustancia o objeto o cualquier no alimento que conserva y transmite el contagio, por ejemplo, material de curación, abatalenguas, agujas, jeringas que ya se han utilizado. Normalmente los pacientes se infectaban con el HIV, los que usaban drogas, porque uno agarraba, inyectaba, le pasaba al otro, el otro no. Y si él tenía, les contagiaba casi a todos. En Santa Cruz, un adolescente se somete a una liposucción y queda en estado crítico. No sé si vieron esta noticia, porque hace unos años. Esta chica tenía 17 años de edad, vio en TikTok, lo que les encanta el TikTok. Es una cirujana, bueno, no era cirujana, era una dentista igual. Una dentista que empezó a hacer este proceso, hacía lipotransferencia, sacaba grasa de acá con una jeringa, como hacen los cirujanos plásticos, y se la colocaba, ¿no?, en la región glútea, ¿no? Ahí. La niña era menor de edad. Después de la cirugía, la niña queda en estado de coma. Hizo una infección por tétano, la famosa risa sardónica. Hay una mini tétano que queda el paciente en esta posición, ¿no? Entonces se un antibiótico que es la penicilina, pero la paciente estuvo internada un mes en terapia intensiva. Al final del mes despertó, salió y contó su historia. Dice ella, cuando estaba haciendo la cirugía, dice que empezó a doler, y ella tenía unos ahorros que no pidió permiso ni a la madre, nadie tenía un consentimiento informado, y era menor de edad. Como tenía plata, creo que 5.000 UF le costó el procedimiento, pagó ella el procedimiento porque ella quería verse mejor, ¿no? Y no le avisó a su padre que iba a hacer esta cirugía. Y bueno, acá está la noticia, creo, que está la noticia del caso. El abogado aquí está explicando ya después del mes que la paciente despierta, no sé si le escucha. A ver. ¿Qué tenemos aquí en el hospital de niños? Y por otro lado, preguntamos que la joven que se sometió a la liposucción en un centro dental ha recuperado ya la conciencia después de varias semanas de estar en terapia intensiva. Después de casi 3 semanas, 29 días, despierta la paciente, ¿no?, víctima, y afortunadamente ya está haciendo unos equipos sin asistencia respiratoria mecánica que necesitaba. ¿Puedo conversar con ella? ¿Usted qué le indica? Sí, pude hablar con ella y ella me manifestó de que fueron 3 personas las que participaron en esa cirugía. Una de ellas es su marido, quien describe una persona de tez morena, de lente, de baja. ¿Conoce ella a la odontóloga? ¿Qué dice al respecto de la cirugía? Sí, dice, la reconoce, le mostré unas imágenes que tenía y la reconoce. Ella fue la que me supone, ella fue la que estuvo a través de TikTok. Entonces cuando ella empieza, dice, a su charla con la cámara, va a sacar el papel, y ella empezó a ver y decía, doctor, pero ahí no me va a aguantar nomás, ya estás aquí, así que aguantar. Ya pagaste. Bueno, la odontóloga se declaró prófuga, llegó a la Argentina, y bueno, como dicen pues por ahí, ¿no?, el que le hace la paga, la prófuga murió en un accidente. Como ella hacía cosas inadecuadas, ¿no?, porque está adecuado lo que ella hacía, operar pacientes que ni siquiera ella es especialista en esta área, ni siquiera un médico general puede hacerlo, ni siquiera yo, que soy cirujano, podría hacer una lipotransferencia, ¿tá? Que poder hacerla puedo hacer, pero ¿está correcto hacer si yo no tengo un entrenamiento en este procedimiento quirúrgico? No. Bueno, y si ya lo hago, lo más desastroso y lo más básico, esto que les puse al comienzo, lo de la atleta, aprender lo básico. ¿Qué es lo básico que estamos aprendiendo hoy día? La esterilidad. Esterilidad de los espacios. Ella lo hacía en un lugar donde no era estéril y le contagió el tétano. Tuvo un mes la paciente en terapia intensiva. La familia lo que quería es que ella ayude a pagar, porque trataron más de $300.000. Y
y lamentablemente se murió porque iba a toda velocidad, ¿no? O sea, obviamente cuando sea algo mal, todo te va mal. Bueno, en una curva en Salta, se salió de la curva, volteó, el marido quedó vivo, en una clínica, y ella murió, la odontóloga, ¿no? Entonces ahí está la noticia donde muere, ¿no? Pero lo más triste es que la familia esperaba que vuelva algún día para ayudarles a pagar lo que ella había. Pero obviamente no era el único paciente, había otro paciente en La Paz y en otro lugar que hacía por todos lados, ¿no? La familia, lamentablemente, porque siempre una enfermedad, ¿no? Y uno tiene que ponerse en el lado del paciente, y ustedes han de haber visto enfermedades de su familia, ¿no? ¿Las enfermedades son caras o son baratas? Son caras, ¿no es cierto? Y los problemas legales también son caros, ¿no? Por eso, las cosas hay que hacerlas bien. Tengo que hacer la cirugía bien. Si no hay un quirófano adecuado, no debo operar. O estoy necesitado y por operar voy a cualquier quirófano y opero. No. Preferible es ser pobre, estar yesca, pero no tener un problema legal porque voy y opero un quirófano que tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Que no sea estéril el quirófano. Principio básico. ¿Qué es lo básico para hacer una cirugía? Por más que yo sea el cirujano más experimentado del mundo, ¿qué es lo más básico? Tener un lugar estéril, tener un quirófano estéril, concepto básico, ¿o no? Muy bien. Entonces hay métodos para esterilizar las cosas. Pasteurización, por ejemplo, lo han ustedes escuchado, se usaba en la leche, ¿no? A cierta temperatura las bacterias se eliminaban, y con esto se eliminaron muchas enfermedades infecciosas que se hacían por consumir la leche. ¿Quién inventó el químico Pasteur? 68 grados, 30 minutos, ¿no? Con esto destruía bacterias vivas, pero las esporas no eran afectadas, porque las esporas tienen una capa, entonces resisten más la temperatura. Sanitización. ¿Se acuerdan que había mucho de esto que hacían en las calles? ¿Servía para algo? ¿O no? Cuando tuvo el tiempo el COVID no le dábamos las calles. Nosotros ahí en el hospital, los médicos andábamos así también. Pero cuando vos te olvidas un detalle, yo he tenido un alumno que murió en el COVID. Este alumno fue a trabajar en emergencia de la Caja Nacional y ahora atendió muchos pacientes salvó. Pero al final él se enfermó. Pero bueno, él hasta tenía derecho de enfermarse porque era un paciente, era un tipo que salvó mucha gente, ¿no? Lamentablemente era muy gordo, ¿no? Y la obesidad fue la que lo llevó a la muerte, o sea, un factor. Y murió lamentablemente, me dio mucha tristeza, mucha pena. Pero otros que se contagiaron en el hospital, detectamos dónde se contagiaban, ¿no? Cuando estás así, pues es difícil que te contagies, ¿no? ¿Por dónde va a entrar el virus? Todos uno se contagia. Se iban al snack, ¿no? Y yo los he visto, hasta fotos les saqué. Y eso pasó en todo el personal y en todas partes del mundo. Se sentaba el otro acá y el otro allá. Y se ponían a charlar sin barbijo. ¿Se contagia o no? Sí. Claro. Se descubrió que el contagio era en el snack y también las enfermeras tenían su lugarcito donde ellas se sientan a comer, que también sacan el barbijo todo. Ambiente cerrado donde yo respiro con otra persona, ya está. Ya te contagiaste. De hecho, acá si tuviera alguien con un virus, nos puede contagiar a las otras personas. Entonces, cuando yo no realizo adecuadamente las medidas de bioseguridad, puedo contagiarlo. Para identificar la infección, nosotros necesitamos saber los signos de la sepsis, taquicardia, taquimia, pérdida de la conciencia. Estos signos que son importantes, que muchos médicos no los reconocen, y este es uno de los errores que ocurre en medicina. No reconozco que un paciente está séptico. Esta paciente, por ejemplo, la del tétano, a los 3 días se puso mal. Ella empezó a sentirse mal hasta que no respiró. Tuvieron que intubarla, un mes en terapia intubada, porque hizo sepsis por tétanos. Pero la sepsis se puede hacer por cualquier tipo de infección. Tindalización es otro procedimiento donde voy a hacer esterilización, consiste en calentamiento sucesivo con líquidos entre 80 a 100 por 24 horas, ¿no? Y ya voy a eliminar otras bacterias. Inclusive puedo alcanzar a formas vegetativas, ¿no? Con temperaturas más elevadas, más de 100 grados centígrados. ¿Cuáles son mis métodos de esterilización? Calor húmedo, calor seco, filtración, radiación. Por otra parte, los métodos químicos tenemos esterilización por gas y agentes químicos orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de agentes de calor húmedo, se habla del autoclave. El autoclave, si quieren ustedes, para que ustedes lo tengan aquí en la cabeza, nomás es como una olla a presión gigante.
donde va a pasar el calor húmedo por dentro de los poros de la ropa o de las gasas o de las compresas y lo esteriliza. El calor seco es un horno, como el horno que ustedes tienen en su cocina, donde van los instrumentos que son de acero que se pueden utilizar acá. ¿Podrá utilizar ahí la ropa? No, se va a quemar. El hule tampoco, ¿no? La radiación, tengo ultravioleta y tengo radiación infrarroja. También acá esto lo usan mucho las industrias para las ampollas que ustedes tienen, ¿no? Para utilizar con líquidos, con luz ultravioleta. También tengo otro método que es el químico, generalmente el gas, que lo utilizo para esterilizar gomas, puedo utilizar guantes, puedo utilizar los equipos de suero, el suero, o sea, el recipiente del suero, y los agentes químicos orgánicos e inorgánicos que se utilizan también en los quirófanos, por ejemplo, cuando yo lo puedo llevar a otro lado, por ejemplo, la paroscopía, tengo mis lentes, la paroscopía, mi óptica de endoscopía, lo pongo en este material químico orgánico, que son unos bañadores así con Saide, y yo dejo ahí 2 horas, y con eso me eliminan también las bacterias. Acá tengo el calor húmedo, que es la olla a presión que les digo, ¿no? Esta es la temperatura que tiene que estar, 100 grados, 90 minutos o 1 hora y media, ¿no? Dentro de esta olla a presión, que generalmente también se van a destruir las bacterias, ¿no? Luego también los materiales, puedo algunos materiales utilizar en esto, como el vidrio, ¿no? Los materiales metálicos los voy a hacer bajo un cupinel. Aquí tenemos el principio de lo que es el autoclave, el vapor que entra y va limpiando y las bacterias tienen que ir desapareciendo. Tenemos el otro método de vapor bajo, presión, ¿no? Que también con esto puedo utilizar muchos materiales, ¿no? Generalmente ropa. Acá nosotros tenemos un departamento de esterilización. En el hospital nosotros tenemos un lugar donde se encargan de hacer todo eso, donde están los autoclaves, están los cupineles, donde todos los materiales del hospital van allá, ¿no? Estas personas se encargan solamente de esterilizar. ¿Será que ellas tienen experiencia? ¿Será que ellas tienen que estar sin barbijo? Porque ellas pueden botar bacterias, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando, estamos botando bacterias y pueden contaminar esto. Entonces es importante que este material esté sellado, ¿no? Hay un papel especial y también hay una forma de saber si está esterilizado o no está esterilizado. Entonces aquí tenemos el material a cuánto, ¿no? A 134 grados centígrados, 1.5 kilogramos de presión de centímetros durante 15 minutos, ¿no? Se hacen bultos generalmente y esto se va a guardar en un lugar que se llama guarda estéril, que es un almacén que tienen para guardar el funcional del quirófano. Los materiales generalmente que son utilizados por esto van a durar solamente 2 semanas. Aquí tenemos el autoclave. ¿Cómo controlamos la esterilidad? Tenemos unas cintas testigos, también tenemos cultivos, ¿no es cierto? En los cultivos vamos a valorar si desarrolla o no desarrolla el germen para saber si esto está o no está, ¿no? Y acá tenemos nosotros una cinta que se llama la cinta de Dowie y Dick, ¿no? Que es algo más sencillo para darse cuenta, se llama cinta testigo o indicador, ¿no? Para saber si está o no está esterilizado. Cuando la cinta está color roja, significa que no se ha esterilizado adecuadamente el material. ¿Ustedes lo pueden usar? No. Si está la cinta amarilla, significa que necesita más esterilización. ¿Ustedes lo pueden usar? No. Y si está verde, indica que sí, la esterilización ha sido adecuada y no se ha desarrollado bacterias. ¿Ustedes lo pueden usar? Sí. ¿Cuándo es la única forma que uso? Cuando la cinta está color verde. Tengo el calor seco, que es lo que les dije que empezó con el método del mechero. Lo primero que hacían era la flama, ¿no? Antes, pero ahora tenemos el cupinel, que son los hornos donde se pueden colocar materiales metálicos para ser calentados a cierta temperatura. Generalmente hablamos de los 160 o 180 grados, ¿no? Para esterilizar vidrio, metal durante 1 hora de exposición, ¿no? Generalmente con esto podemos también después valorar si esto está adecuado con tiras de papel impregnadas con Clostridium tetani, 1 millón de esporas, que se colocan en los paquetes y luego se siembran, ¿no? En una cajita de Petri. ¿Han visto la cajita de Petri? ¿No? Se ponen las bacterias. Si desarrolla, evidentemente
significa que mi método está mal. Constantemente nosotros tenemos que evaluar y reevaluarnos, ¿no es cierto? Para saber si está bien o está mal lo que estamos haciendo. Si está mal, significa que debemos mejorar o algo está fallando en nuestro sistema de esterilización. La filtración significa filtrar todo lo que entra al aire, ¿no? Los filtros estarían en los aires, en lugares así, donde estos filtros hay de varias. Tenemos filtros de bujía, filtro de porcelana, filtro de disco, filtro de vidrio. ¿Qué es el filtro? Solamente permite que entren no bacterias, sino que las va a encapsular las bacterias, tanto bacterias, partículas van a quedar en ese filtro, ¿ya? Esto lo usan generalmente en los laboratorios, por donde yo estoy haciendo medicamentos y todo entra filtrado. Obviamente yo soy una persona que está completamente ahí con EPP, todo sellado, ¿no? Y entro a este lugar. Y todo el ambiente, todo es filtrado. Nosotros en algunos lugares teníamos esto, en algunos quirófanos, pero acá no, en Japón no tenemos esto filtrado, pero es lo más estéril que puede haber, porque no entra ninguna bacteria, ni un virus, ni una nada. Generalmente lo usan las industrias para sus medicamentos. ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Se acuerdan de él? Obviamente todo lo que ustedes están acá y estudiando es para hacer un día médico. Este tipo no era nada de médico, pero después de hacer cirugía, después de operar como otro cirujano, él trataba a los pacientes y otro operaba. Y al final, ¿cuál es el enlace? La muerte, ¿no? El tipo mata a su pareja y él se mata y dispara a su pareja. Aquí hay una contaminación. ¿Por qué es importante desinfectar los materiales? Hay una infección que ocurrió en un alimento que le colocaban endovenoso a los niños en España, en México, perdón. Y esta noticia es del año pasado, 2024, 9 de diciembre. 13 niños murieron a consecuencia de un alimento que se usaba por vía endovenosa, por una bacteria. ¿Y qué pasó acá? Cuando yo no hago mis medidas de esterilidad adecuadas, ¿qué es lo que sucede? Muerte. Entonces, esos son los filtros para parar las bacterias. El control de esterilidad lo puedo hacer tanto con cintas como con las famosas cajas de Petri, sembrando las bacterias, ¿no? Y obviamente, si me desarrolla que mi método está inadecuado. La radiación tenemos dos, ultravioleta y infrarroja, ¿no? Sirve para medicamentos, ¿no? Cada vez usa menos el ultravioleta porque produce quemaduras, ¿no? Lo usamos menos, antes teníamos micrófonos todavía, pero ya lo usamos cada vez menos. Y está cambiada por las sustancias cuaternarias ahora. Aquí tenemos radiación ultravioleta e infrarroja. Tenemos los métodos quirúrgicos por gas. El gas de etileno es el que usamos para esterilizar todos los materiales que son de goma, ¿ya? Los hilos. Usamos el gas de etileno. El gas de etileno es altamente cancerígeno, por eso que se debe usar en un autoclave especial para esta ampolla. Esta ampolla se rompe y ahí va a salir el gas de etileno. El gas de etileno sirve para esterilizar todos los materiales que son de goma, guantes, tubos, sondas, todo lo que ustedes quieran pueden echar con el óxido de etileno que sea de látex. No es aconsejable para productos metálicos. ¿Por qué? Porque los oxida, les quita el filo. Entonces cada material tiene su... Cuando hablamos de los antisépticos y desinfectantes, tienen ciertas características que son importantes que deben tener estos materiales, ¿no? No ser alergénico, de efecto inmediato, duración prolongada, mínimo de 70 minutos, saponificar, no ser corrosivos, tener olor agradable, económico y removible. Tenemos algunos antisépticos que usamos en la piel, que tenemos que tener cuidado porque tienen ventajas y desventajas. Usamos tres en realidad: el alcohol, la povidona yodada y la clorhexidina. Como ustedes acá ven las ventajas y las desventajas y los inconvenientes. Con el yodo, los inconvenientes son que en recién nacido el yodo se puede absorber, inclusive puede producirles problemas a nivel de la tiroides. Cada vez lo usamos menos. Hay pacientes que pueden hacer inclusive alergias por la povidona yodada. La clorhexidina es lo que más estamos usando ahora, ¿no? Y los inconvenientes solamente dermatitis de contacto localizada y absorción. Entonces cada vez lo estamos usando más la clorhexidina para hacer las limpiezas, las manos y todo. Usamos la clorhexidina. Entonces ustedes los jabones que usan para la boca, ¿no? Los enjuagues son de clorhexidina. Los agentes químicos más conocidos tenemos los orgánicos, alcoholes, aldehídos, fenoles, ácidos orgánicos, detergentes, amonio,
detergentes catiónicos, aceites esenciales, colorantes, nitrofuranos, inorgánicos, halogenados, oxidantes, metales pesados y ácidos inorgánicos. Aquí tenemos algunos que usamos el alcohol, 70%, solamente fija la bacteria por si acaso. No es un desinfectante completo. Fija la bacteria, nos mata algunos virus, pero no quiere decir yo necesito lavarme las manos y luego usar el alcohol. Luego tenemos los aldehídos, que son los que se usan por los materiales de endoscopía, ¿no? El famoso Zaire, que se coloca en una bañadora y pongo el endoscopio, lo dejamos una hora y queda completamente libre de bacterias. Y lo puedo usar en otros pacientes, que es lo ideal. Tengo los fenoles, que fue Lister, esto está en la historia, uno de los primeros antisépticos que usó fue Lister, los fenoles, y por eso se salvaron muchos pacientes que eran infectados para alimentar los quirófanos y los materiales. El lavado de manos es muy importante, ¿no? Lo hacemos con clorhexidina. Tenemos también otros ácidos orgánicos, el mandélico, ¿no? Que sirven para limpiar las vías urinarias, generalmente en urología. Aquí tenemos los detergentes, ¿no? Que se utilizan para limpiar el quirófano, los pisos del quirófano, todo lo demás. Tenemos algunos aceites esenciales que lo usamos más que todo por colorante, el azul de metileno, ¿no? El verde de malacatita. Esto lo usamos para describir las fístulas que tenemos en algún paciente. Aquí tenemos la povidona ayudada, que viene así, ¿no? Povidona ayudada 10%. Tenemos una solución que es con jabón y la que es tópica. El cloro, que se usa como hipoclorito, la famosa lavandina, se puede usar para limpiar los pisos en quirófano, ¿no? Para limpiar las paredes, se puede usar. Tenemos el agua oxigenada. ¿Alguien trajo agua oxigenada en vez de agua destilada ahora? ¿No? Sirve también para desinfectar heridas, ¿no? Superficiales, no. Permanganato de potasio, este se usaba mucho para limpiar las heridas antes, se ponía el permanganato directamente en un polvo, pero se puede diluir también con agua, se puede lavar las heridas, ¿no? De hecho es un buen antiséptico de las heridas. El timedosal, ¿no? También era otro que tenía famoso mertiolate, ustedes han escuchado, ¿no? Mertiolate, pintura, pero en general esto nomás pinta las bacterias y la otra se morían de risa. Tenemos el mercurio cromo, nitrato de plata y el sulfato de zinc. Nitrato de plata lo usamos mucho para las infecciones de heridas, principalmente en quemados, ¿no? Tenemos el famoso quemacurán, que es nitrato de plata y silocaína, ¿no? Y luego el otro lo usamos para el famoso quemacurán, sulfacina génica con lidocaína. Luego el ácido bórico, que el ácido bórico se mezcla con agua y sirve para lavar las heridas también se usa para el oído, cuando hay infecciones por hongo. Tenemos las pruebas de desinfectantes que ya dijimos, para saber si están, los métodos son el desarrollo de infecciones en un cultivo, para saber si están o no está infectado el material que hemos usado, ¿no? Y aquí tenemos cómo debemos estar en quirófano, ponerle los recursos mejores, técnica séptica, antiséptica, y aquí está, de acuerdo a las infecciones, podemos tener un coeficiente de bacterias, si encontramos bacterias, y ver cuál es la utilidad completa de nuestro material. Y esta es la cirugía, creo, y se quedó bueno. Nos vamos a quedar acá, donde lo más importante, lo vamos a hablar en detalle la siguiente semana, porque inclusive les voy a dar una tarea de esto, que es cuando yo me debo lavar las manos. Los 5 momentos importantes, no se olviden, algo básico. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea de limpieza séptica, después de tocar al